Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de tarde, segundo bloque y último bloque de las jornadas de la derecha radical en el poder. Bien, sin más dilación, voy a comenzar este segundo bloque en el que vamos a presentar el proyecto que nos ha reunido hoy aquí en un sábado de noviembre. En 2025 se van a cumplir 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Una fecha sin duda muy señalada por todo lo que implica: el fin del nacionalsocialismo, el fin de la barbarie de la guerra, el fin de los fascismos en Europa, una fecha muy celebrada dentro de las democracias europeas. Pero sin embargo, estamos viendo una creciente nube en el horizonte europeo, que hay partido y mundial, es decir, hay partidos, movimientos y líderes políticos que están consiguiendo en distintos lugares del mundo no solo relevancia en la esfera pública, sino también apoyos electorales muy importantes. Y en algunos casos hasta han sido apoyos suficientes para acceder al poder, véase Italia, véase Brasil, Austria, Argentina y más recientemente Estados Unidos. Estos son ejemplos de países en los que la ultraderecha o la derecha radical ha llegado al gobierno. Sus discursos, y como hemos visto a lo largo de estas jornadas, han sido ya analizados por muchos estudios académicos, y también se ha investigado en extenso cómo surgen estos partidos, estos movimientos y estas figuras. Sin embargo, ante este aluvión de análisis, hay una tesis que se repite una y otra vez, que es la siguiente: cuando llegan al poder, los ultraderechistas, estos radicales, se moderan, porque en realidad no son para tanto, son mucho ruido y pocas nueces. Sin embargo, sabemos que tienen estos discursos, sabemos que tienen estas agendas y sabemos también que están en el poder. Así que desde Werkstatt für Sozialforschung nos hemos preguntado: ¿cuánto de verdad hay en esta frase de que cuando llegan al poder se moderan? Hemos decidido entonces investigar esta tesis y hemos lanzado nuestro proyecto, que se llama Observatorio de la Extrema Derecha, para monitorizar a la extrema derecha una vez toca poder, una vez entra en las instituciones. Sobre todo hemos articulado el proyecto teniendo en cuenta estas preguntas. La primera, que se deriva de la tesis que he formulado antes: ¿qué pasa efectivamente cuando llegan al poder? Luego, que si cumplen lo que prometieron, si se moderan o si sin embargo se radicalizan, o si ganan o pierden prestigio, apoyos y votos una vez tocan poder. Se trata de un proyecto que hemos comenzado centrándonos en uno de los aspectos de sus políticas y discursos que nos parece clave, que viene a ser el antifeminismo y el discurso homófobo y transfobo de estos partidos e individuos. Los partidos ultra y personas adyacentes a estos partidos difunden estos mensajes en redes sociales y medios digitales ultraconservadores, solapándolos además y reforzándolos con narrativas racistas. Pero el peligro de difundir estos discursos no solo está ahí. El problema es la normalización de estos discursos y, más allá aún, la institucionalización de estos discursos. Porque ya están, como hemos visto, en las instituciones. Y las creencias sexistas, el discurso antifeminista, homófobo y transfobo y los estereotipos de género ya no se limitan a ser mensajes extremistas en redes, vistos como anticuados, vistos como outsiders, sino que está calando. Así que gracias a la financiación aportada por la Berliner Landeszentrale für politische Bildung, hemos conseguido llevar a cabo este proyecto para analizar todas estas cuestiones relacionadas con la derecha radical, su discurso antifeminista y anti-LGBT y la repercusión de estos una vez llegan a influenciar políticas. Y es un proyecto que os queremos presentar brevemente. Consistió en 3 frases claramente delimitadas y con una finalidad específica en cada una. Os quiero presentar brevemente estas 3 fases. Efectivamente, son mucho más extensas de lo que voy a relatar aquí, pero para tener una pequeña visión de lo que hemos estado haciendo este año. La fase 1
es la fase de generación de conocimiento. La idea ha sido la de entender los antecedentes y efectos de las políticas antifeministas de los gobiernos de extrema derecha. Y a la vez teníamos también como objetivo el de identificar buenas prácticas de resistencia contra estas políticas. Para ello, nos hemos basado en el análisis de determinados casos concretos de regiones en los que estos partidos, en el momento que empezamos nuestro análisis, estaban en el poder. Esas regiones vienen a ser Argentina, Polonia, Hungría y la región española de Castilla y León. Esta primera fase de generación de conocimiento ha sido un poco más académica, en el sentido de que no solo hemos revisado todo lo que se ha escrito en ámbitos académicos, de política, de sociología, sobre estas regiones, sino que también hemos entrevistado a diversas personas expertas en esta temática, desde organizaciones de la sociedad civil hasta personas que trabajan en la academia y periodistas, a los que queremos agradecer su colaboración y que también están colaborando en mayor o menor medida en estas mismas jornadas. Así que también les agradecemos mucho que hayan prestado su oído a escucharnos y su tiempo y nos hayan dado tan buenos consejos. ¿Para qué hemos hecho esto? Queríamos elaborar un mapeo de los formatos y experiencias de la sociedad civil en la lucha contra la extrema derecha, centrándonos en las buenas prácticas. Queríamos encontrar iniciativas con un impacto en la población, esas iniciativas que aspiraran a llegar a grupos fuera de los círculos tradicionales y que abrieran espacios sociales y de comunicación para hacer frente a los discursos antifeministas, transfobos y homófobos que priman en el discurso de la extrema derecha. Los resultados van a ser publicados prontamente y estamos muy contentos del trabajo realizado. Los resultados también los hemos estado discutiendo estos días y los discutiremos también precisamente al final de estas jornadas. Vamos a llegar a la fase 2, que Sí, tiene un, para que no se te oiga, espera, tacha ahí, si no sé qué es A ver, vamos que a tiene un nombre silenciar. también, Ahí está. gracias, que tiene un nombre también muy abstracto, que se llama esto me cuesta mucho decirlo, aunque español es mi lengua nativa, ¿no? Operacionalización de los resultados para la formación política. Suena difícil, suena raro, pero de verdad que no es tan difícil de entender. Con el fin de identificar las acciones de la ultraderecha en el gobierno, analizar sus decisiones y poder clasificarlas, hemos desarrollado una matriz analítica. Se trata de un instrumento que examina las políticas y acciones de los gobiernos y las clasifica según sus ejes conceptuales. Una idea que hemos obtenido de las observaciones sobre el caso italiano de Georg Sesslen, un autor alemán colaborador en muchos periódicos y revistas de actualidad y cultural y política. La matriz es la siguiente. Cada eje temático de la ultraderecha lo hemos denominado guerra. Representa una metáfora de las estrategias y políticas de un régimen y discurso ultraderechista. Y hemos elegido el término de guerra como una metáfora para ilustrar la percepción de la ultraderecha que tiene de estar en constante lucha contra los diversos enemigos percibidos por ellos. Se trata de una matriz que clasifica el discurso de la extrema derecha, que nos permite identificar y analizar y valorar narrativas y políticas gubernamentales de los derechos, a la vez que nos permite también desarrollar estrategias, instrumentos y formatos para incorporar este conocimiento a la formación política. Se trata de una matriz que hemos elaborado también en constante diálogo con personas del mundo académico y que está en constante construcción y vamos, que también aceptamos mucha discusión y mucha pregunta sobre ello porque nos interesa, así que invitamos a los y las participantes a que formulen sus pensamientos sobre esta matriz, qué les parece, qué opinan, añadirían algo, porque con esto llegamos a la fase 3 del proyecto. Un proyecto no es nada si no se divulga. Más allá del working paper, o sea, del artículo que ya he mencionado, que vamos a publicar y que les vamos a hacer llegar, queríamos organizar unas jornadas
en las que estamos ahora todos y todas, que plasmaran todo lo aprendido durante todas las fases de este proyecto. Y espero que estén aprendiendo un montón. Pero también una cosa que queremos añadir es que lo bueno que tienen los proyectos de este tipo es que no terminan y que muchas veces plantean más cuestiones de las que se partían como base. Es un hilo del que se puede tirar y tirar y del que seguimos queriendo tirar porque hemos aprendido mucho. Queremos presentaros entonces ahora en exclusiva unas pinceladas de cómo pretendemos continuar con el monitoreo de las políticas de extrema derecha. Y para ello contamos con una herramienta muy novedosa. Pero mejor eso os lo va a explicar la persona que se ha encargado de desarrollarlo. Estamos hablando de Pablo Lluvero, él es doctor en física y nuestro experto en estadística. Y sí, también en inteligencia artificial. Así que ahora voy a hacer un cambio de silla y él os va a presentar en lo que ha estado trabajando estos meses. Bueno, pues hola a todos, yo soy Pablo. Hola, Muchas Pablo. gracias a Andrea, muchas gracias Franco, a la Werkstatt y a todas las personas que estáis aquí hoy con nosotros. Y bueno, pues yo me he encargado quizás un poco más de la parte técnica de esta parte del proyecto y es lo que vengo un poco a explicar. Entonces, retomando un poco las preguntas que planteaba Andrea, que han surgido del proyecto anterior, pues qué pasa efectivamente cuando llega al poder la extrema derecha, si cumplen con lo que prometieron, qué acciones tienen, qué acciones realizan, pues la idea es crear este observatorio de la extrema derecha en el poder, ¿vale? Entonces ahora que no os asuste el cambio estético, yo lo hago un poco más sencillo y así yo creo que queda más claro para todas y todos. Entonces, el observatorio que estamos preparando tiene dos objetivos principales. El primero, como decía Andrea, es el de monitorizar las acciones un poco en tiempo real de los gobiernos que integran o que están integrados en parte por la extrema derecha, pero no necesariamente nos vamos a limitar a estos casos, ¿no? Porque muchas veces, aunque no estén en el propio gobierno, los partidos de extrema derecha sí que ejercen cierto poder. Y el segundo objetivo, que a lo mejor parece más colateral, pero es muy importante, yo creo, es el de crear una base documental, o nuestro objetivo es crear una base documental de acciones pasadas precisamente de estos partidos políticos, de momento partidos políticos. Estos dos objetivos van a tener distintos tipos de impactos. Entonces, uno, por ejemplo, nuestra intención es, sin duda, facilitar el acceso a artículos y recursos y documentos relevantes que tengan que ver con las acciones de estos partidos políticos. Un segundo impacto muy importante es el que queremos, es dar a conocer qué debates hubo en el pasado y qué debates hay en el presente, porque yo tengo un poco la sensación de que la memoria a veces se queda un poco corta con estas cosas y nos olvidamos muy rápido de todos los debates, pues como han hablado las ponentes esta mañana, por ejemplo, del PIN parental y este tipo de cosas, que más o menos de los medios de comunicación han desaparecido, pero que tienen mucha importancia. Un tercer aspecto puede ser que este observatorio nos va a permitir estudiar la dinámica y la evolución de dichos debates, y ahora en unas diapositivas más adelante os lo voy a enseñar. Y por último, queremos estudiar cómo se coordinan los discursos de la extrema derecha entre lo que, bueno, yo he llamado escalas de acción. ¿Qué son estas escalas de acción? Pues van a ser básicamente las escalas a las que vamos a observar las acciones de la extrema derecha. Hay una primera escala que podemos llamar generalista, pues son los debates que surgen en Twitter y en las redes sociales y que fomenta la extrema derecha. Una segunda escala puede ser la mediática, que es cuando esos debates ya permean pues ya medios de comunicación, vamos a llamar un poco más serios y pasan cierto filtro. Esto incluye pues prensa, pero también declaraciones de políticos y discursos de políticos. Y luego hay una tercera escala, y muy importante, que es la escala parlamentaria, y es enfocarnos un poco más en qué se discute en los parlamentos en los que estos partidos participan, ¿vale? Y esto incluye también, claro, pues las leyes que van a promover y los debates parlamentarios que tienen.
Estas tres escalas tienen como encajan muy bien o permiten estudiar los 10 ejes de acción que ha mencionado Andrea, que hemos elaborado pues, con un montón de trabajo anterior, ¿vale? Del proyecto anterior, que son estas 10 guerras de la extrema derecha, que bueno, yo he acortado aquí un poquito. Entonces, aunque cada escala corresponde en el observatorio a una fuente de datos, como podéis ver, ¿no? Pues Twitter, prensa, actas parlamentarias o leyes, en realidad en estas escalas se van a ver representados todas estas guerras, todos estos ejes de acción, ¿vale? Entonces va a haber como un batiburrillo, pues un montón de temas, un montón de debates. ¿Qué hacemos con todo ese batiburrillo? Pues meter un poco inteligencia artificial, que es en lo que yo me he especializado, y machine learning, fundamentalmente para procesar de forma masiva o procesar de forma semiautomática un montón de datos que está generando la sociedad y que está generando los partidos de extrema derecha, ¿vale? Entonces, como veo que tampoco queda mucho tiempo, voy a ir un pelín más rápido, pero bueno, es muy fácil. Va a haber una primera parte que tenemos en la que vamos a recabar un montón de información, ¿vale? Pues como pongo ahí, ya hemos recabado más de 9.000 titulares de prensa, miles de tweets y actas parlamentarias. En el caso, y esto no lo he dicho antes, pero en el caso de Vox en Castilla y León, ¿vale? Que es una región en España, que hasta hace poco estaban en el gobierno. Una vez hemos recuperado todos estos documentos un poco salvajes, porque nadie les ha echado un ojo, de momento, vamos a construir un pequeño clasificador que nos permita filtrar la temática de todos esos documentos, ¿vale? Y esta es casi la parte más complicada o en la que yo estoy más involucrado. Para finalmente, una vez tenemos ese filtro, vamos a poder construir una base documental bien categorizada y curada, lo que nos va a permitir a su vez una monitorización en tiempo real de lo que están haciendo. Entonces, ejemplos de resultados que podemos obtener con todo este trabajo, pues un poco es lo que os enseño en este mapa, ¿vale? Hay un algoritmo que permite pasar el texto a unas coordenadas, de tal forma que cada punto de los que veis aquí pues puede ser un artículo de prensa, en este caso, ¿vale? Entonces, el algoritmo que nosotros vamos a entrenar permite que puntos cercanos tienen temáticas cercanas, parecidas. Por ejemplo, aquí lo que os señalo es un montón de documentos que tienen que ver con el feminismo. Y lo que se ve muy bien es que hemos podido construir un clasificador, un filtro bastante decente que nos distingue las 10 guerras de las que ha hablado Andrea y que hemos construido, bueno, o que a las que hemos llegado a partir de la marcha. Lo mismo que este filtro clasificador permite determinar la temática de los artículos de prensa, permite determinar la temática de los tweets que hemos recuperado. ¿Vale? Entonces, esto ya nos permite tener una base documental limpia para poder analizar. Pues, ¿qué podemos analizar con esa base documental? Pues esto es un pequeño pantallazo, una pequeña snapshot, ¿vale? De las temáticas de los tweets que publicó Vox Cortes Castilla y León en un periodo de tiempo, ¿vale? En el que estuve probando estas cosas en torno a agosto. Y alguien podría decir, ostras, vaya picos hay aquí en temática de la guerra contra los migrantes. Pues es muy fácil, si nos vamos a la prensa, relacionarlo con un crimen que hubo, que fue muy mediático, que hubo en un pueblo de Toledo, aquí en España, ¿vale? El 18 del 8. Y a raíz de eso, Vox aprovecha y lanza como una campaña que dura un montón de días contra los migrantes. Y esto es lo que se puede observar aquí muy rápidamente. Y por último, una cosa que también hemos llegado o con la que estamos empezando a jugar es con la generación de resúmenes de qué ha ocurrido, qué ha hecho Vox en este caso, durante unos meses, durante unos años, durante unas semanas, ¿vale? Entonces, lo que os estoy poniendo aquí es un pequeño prompt a ChatGPT. Es como un ejercicio un poco tonto, pero bueno, es muy ilustrativo,
en el que le pido que a partir de la siguiente lista de documentos, que elabore un resumen de las acciones del gobierno de Vox y PP en Castilla y León. En concreto, que resuman las acciones que vayan en contra de la igualdad de género, el feminismo o los derechos de las mujeres. ¿Vale? Y ChatGPT, en su infinita falta de sabiduría, pero bueno, no lo hace mal, detecta 5 temas principales. Pues, por ejemplo, la minimización de la violencia de género, detecta la hostilidad hacia el feminismo y la igualdad, la discriminación institucional, la desatención en políticas sociales y laborables o el retroceso en la memoria histórica y derechos adquiridos. Bueno, aquí quizás se cuela un poco porque esto no tiene tanto que ver con el feminismo y la igualdad de género. Esto es la respuesta textual, ¿vale?, de ChatGPT. Una cosa muy importante es que esto no te lo escupe sin más, sino que efectivamente te lo argumenta un poquito y te detecta pues, que Vox impulsa la sustitución de la ley de violencia de género por una de violencia intrafamiliar. Detecta, por ejemplo, que se exigió identificar asistentes de concentraciones feministas. Detecta pues, que la mayoría de abortos en Castilla y León se realizan en clínicas privadas o cómo promovieron la ley de concordia, pero bueno, aquí nos atañe un poco menos eso. Lo que quiero ilustrar con este ejemplo es cómo un ejercicio tan tonto como este de preguntarle a ChatGPT a partir de una lista de documentos que sí que hemos curado un poco nosotros, sí que permite tener un vistazo de las acciones que han hecho relativamente robusto y relativamente bueno. Es- Este no es el objetivo o principal del observatorio, pero sí que vamos a aprovechar esto para intentar analizar en tiempo real precisamente las acciones de Vox en distintos gobiernos o en distintos bueno, países en los que participan o hayan llegado, aunque sea parcialmente, al, al poder. Entonces, ¿cuáles son más o menos las conclusiones de este work in progress, ¿no? Porque en realidad este proyecto no está terminado, está un poco en pañales. Pues bueno, yo personalmente creo que existe una necesidad de una base de datos que pueden consultar tanto profesionales académicos, periodistas o personas que se dedican a estudiar la extrema derecha, pero también la pueden consultar personas curiosas que digan, jope, es verdad que todo el mundo habla de la extrema derecha, que hace un montón de cosas, pero en realidad yo creo que no hacen tanto. No, pues la idea es crear esta base de datos para que vean negro sobre blanco qué han hecho, qué ha ocurrido, qué debates se nos han olvidado muy rápidamente y qué debates persisten. También, pues, otra conclusión de todo este proyecto que todavía está parcialmente completado, pues que la idea es que permita mantener a una población mejor informada, ¿vale? Y esto está relacionado con que nuestra intención sería crear una especie de newsletter que llegue a la gente que esté apuntada y a la que le interesen estos temas con un breve resumen precisamente de las acciones de la extrema derecha. O sea, como literalmente lo que es un observatorio que monitoriza las acciones de la extrema derecha en distintos gobiernos. ¿Vale? Y por último, y un poco como desafío personal, al menos en lo técnico, es que tenemos que utilizar y ser muy cuidadosos con las fuentes que utilizamos, porque la cantidad de bulos que te encuentras en la prensa, en los tweets de unos y de otros, da para otro proyecto completamente entero de análisis de propagación de bulos y toda esta historia. Pero bueno, tenemos que ser muy cuidadosos, yo creo, con las fuentes y de momento lo estamos siendo o lo estamos intentando ser. Y hasta aquí el proyecto del observatorio. Creo que las preguntas vienen después. Confírmame, Franco, si puedes. Ujú, Pero estoy abierto a cualquier pregunta que tengáis para después. Creo que la podéis escribir en el chat ujú. y luego más tarde pues os respondo. Sí, Y muchas gracias a todos por estar y escuchar. gracias a vos, Pablo y Andrea, los dos, una maravilla, las dos presentaciones y también qué claro que explicaron ambos qué es lo que estamos haciendo, básicamente.
Em, Ujú. me pone muy contento escucharlo así.